La sección se llama la frase de la semana. Esto no es estrictamente una frase, pero sí lo considero el tema de la semana. Puntualmente, hoy la titulé Hoy nos tocó a nosotros, o esta vez nos tocó a nosotros. ¿Cuál es el tema puntual? Bueno, ¿cuál es el disparador de esto? En Qatar 2022 algo habíamos empezado a ver sobre este tema, muy, muy livianito, muy por abajo, medio escondido, pero como Messi fue avanzando, fue ganando, el mundo lo abrazó y eso se terminó perdiendo y se terminó diluyendo. Pero este mundial fue muy claro la cantidad de contenido que se fue generando en las diferentes redes sociales con críticas o supuestas críticas hacia la Argentina, sobre contenido o mencionando a la Argentina como un país o como una sociedad racista, soberbia y, bueno, tengo una palabra acá anotada que no sé si decirla, por si no el señor de noche después me reta, pero nada, no, esa no, esa del otro día no, otra. Como que los argentinos fuéramos, voy a decirlo de esta manera, adherentes a cierto pintor austríaco fracasado. ¿Sí? Así tampoco voy a decirla, pero la palabra, pero bueno, creo que se entiende. Esto fue creciendo partido a partido a medida que avanzábamos. Había arrancado en el 2022 en el Mundial con algunos creadores de contenido diciendo que supuestamente Argentina era un país racista porque no había afrodescendientes o personas afro o de tez oscura en la selección. Quedó medio tibio ahí, perdido, y en este mundial volvió con mucha fuerza. Yo no voy a discutir la veracidad o no de las críticas, creo que hay un montón de contenido dando vuelta en redes sociales sobre este tema. No tiene sentido volverlas a traer. Algunas críticas pueden ser legítimas, otras no. Problemas tenemos, eso es claro, nadie está exento. Ahora, ¿qué es lo que vengo a hablar hoy? Cómo se termina reduciendo una sociedad con una complejidad, con una historia, con un derrotero, con 47 millones de realidades, a 3 adjetivos, ¿sí? O a una calificación especial por 3 o 4 cosas de gente que no nos conoce, en definitiva. Porque este es el tema. En general, los creadores de este contenido eran gente que no conocían la Argentina, que no habían visitado la Argentina, que no estaban ni siquiera en vínculo con gente argentina, sino que sacaban conclusiones de la nada por las cosas que veían y a partir de ahí empezaban a crear contenido o a hacer determinadas campañas, no campañas como orquestados, sino como campañas de contenido, a eso me refiero. ¿Sí? Incluso en el medio hasta surgió una especie de teoría conspirativa. Se habló de una especie de campaña orquestada por una supuesta agencia de Oriente Medio que quería instalar que Argentina además robaba, porque además en el medio se mezclaba también lo futbolístico, que Argentina tenía comprado el Mundial, que Argentina había arreglado con Infantino. Nos hubieran avisado, porque si no ayer no sufríamos tanto. Además, si era cierto, hubieran apostado muchísimo en los portales correspondientes y así ganaban plata. Pero incluso la campaña de la supuesta campaña también era falsa, ¿sí? Porque cuando empezaron a chequear, esta supuesta agencia no existía, no había tal campaña orquestada, sino que lo que terminó siendo fue una especie de lo que se llama en redes el rage bait hypeado. Hoy estoy muy centennial con mi léxico, muy como dicen los pibes, como los viejos decimos, como dicen los pibes, pero es un poco esto. ¿Por qué? Porque la indignación rinde, el algoritmo premia la retención y nada retiene más que el odio. ¿Por qué? Porque cada vez que vos haces un contenido diciendo que tal o cual persona, sociedad, grupo de personas o sociedad es de determinada manera, en lo posible, cuanto menos pruebas tengas, mucho mejor. Parece que estuviera haciendo un tutorial, ¿no?
cuanto menos pruebas tengas mejor y cuanto más polémico sea lo que digas, mucho mejor, la gente va a hacer cola para mirarte, para comentarte y para compartir tu contenido, para un lado o para el otro, para decir que está a favor o para desmentirte. Eso se llama, acá el señor de la noche nos puede ayudar, se llama rage bait, ¿sí? O buscar la retención por el odio o por la ira o por el enojo. Y esto en un algoritmo que premia la retención, que premia lo compartido, no le importa de dónde provenga o cómo se obtengan, ¿sí? Entonces, acá no hay ninguna conspiración, o pareciera que no hay ninguna conspiración, que lo único que está definitivamente conspirado es el algoritmo. Y de vuelta, es lo que venimos hablando semana a semana. Los que más o menos me siguen y me escuchan seguido, parezco ya un... Voy a decir otra, ya que sé cosas de chicos, voy a decir cosas de viejo, parezco un disco rayado. Ya no hay más discos, los discos no se rayan. Incluso los CD cuando se rayaban saltaban, no es que repetía lo mismo, como los discos de vinilo. Pero termino diciendo siempre lo mismo. Bien. ¿Por qué? Porque en definitiva es el algoritmo el que nos muestra y nos termina definiendo cómo vemos el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que una señora de determinada edad, en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo, que no consume fútbol, que no conoce la Argentina, que nunca la visitó, que no tiene vínculos con la Argentina, empieza a ver desde junio acá, o sea, un mes y pico, día tras día, videos, decenas de videos de gente hablando mal de la Argentina. Que Argentina es racista, que Argentina es soberbia, que se miran de arriba, que no se creen latinoamericanos, que se creen europeos, que roban, que mienten, que muchísimas cosas más. ¿Qué le va a hacer más fácil a esa persona? ¿Creer en lo que está viendo, en lo que el algoritmo le está mostrando o ir a chequearlo? No. Va a terminar creyéndose lo que le están diciendo. Es la famosa falacia del hombre de paja, ¿no? En que creas una especie de enemigo en donde depositas un montón de cosas sin necesidad de que sean reales, sino que vos simplemente las depositas porque te es más sencillo pararte del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando vos odias o decís que odias algo, en principio lo que sentís o la sensación que tenés es que vos te estás elevando, porque vos lo haces en comparación. Vos sos mejor que ese porque ese hace tal y tal y tal cosa, pero vos no. Lo que te evita, primero, es esta indignación crónica que vivimos hace años y que termina tomando decisiones, pero además este sentimiento de superioridad, nuevamente, pero además te evita mirarte hacia vos mismo y fijarte vos cuáles son las cosas que no haces del todo bien, ¿sí? Estas situaciones, o este rage bait, o esta algoritmización, lo que termina haciendo es deshumanizar a grupos de personas. A partir de todo este odio volcado, ya deja de ser la China, Dante, Francisco, el Señor de la Noche, personas puntuales. Pasamos a ser un colectivo llamado los argentinos, donde se depositan un montón de cosas y ya no somos personas. Y al no ser personas, al estar deshumanizados, en la visión del otro, dejamos de tener derechos, dejamos de tener sentimientos, dejamos de tener sensaciones y dejamos de tener la posibilidad siquiera de coexistir. De ahí a que alguien proponga que este pueblo o este grupo de personas deba desaparecer o no estar más, es un paso. Y esto que les estoy contando no es una exageración mía. Esto ya pasó en Myanmar hace un par de años, unos cuantos, pre-pandemia, ¿sí? En Facebook, directamente a través de Facebook, se organizó una campaña contra un grupo étnico
contra una minoría, perdón, lo leo porque no son tantos nombres que uno se pierde, los Rohingya, ¿sí? Y Facebook, el algoritmo de Facebook terminó funcionando como una cámara de resonancia del odio. Eran grupos de personas que subían sobre esta minoría determinadas cualidades. Estas personas hacen esto, hacen lo otro, hacen lo de más allá. Y esto terminó en masacre. Agosto de 2017. Alrededor de 10.000 muertos y más de 700.000 expulsados del país. El ejército estatal de Myanmar y turbas terminaron atacando a personas de esta minoría por esta deshumanización que se hizo. Esta caja de resonancia del odio. A partir de ahí, ONU principalmente hizo un montón de presentaciones y Facebook empezó a limitar determinadas políticas términos y condiciones de la forma de usar Facebook principalmente. Ahora, hay muchas cosas que cambió en estos 10 años, para bien y para mal. Para bien, bueno, sí, hay determinadas cuestiones en Facebook cambiaron, pero no las demás redes sociales. Y las redes sociales cada vez más premian el rage bait. El problema de esto es cómo termina, la consecuencia de esto. ¿Sí? En ese momento la propia empresa admitió que no moderó ninguna de las presentaciones, de las publicaciones que se hacían. Simplemente dejó ser y dejó que se alimentara el algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? En definitiva, esta rage bait termina con la deshumanización. Y la deshumanización, lo sabemos por la historia que ha tenido el siglo XX con los diferentes pueblos, el pueblo armenio primero, el pueblo judío por el otro, en segundo término, y tantos otros. El primer paso es la deshumanización, el siguiente paso es atacarlos de alguna manera o pretender que no existan más. Acá en la Argentina hubo un intento parecido con las ideologías políticas, ¿sí? Intentos de deshumanización de determinados o de los simpatizantes de determinados partidos políticos, ¿no? ¿No escucharon hablar ustedes de los cucas no deberían existir o el peronismo debería desaparecer? ¿No lo escucharon? Bueno, es parte de lo mismo. Es deshumanización, porque cuando deshumanizo al otro, el otro deja de ser una persona, pasa a ser una cosa, es algo que puedo eliminar o que puedo borrar. Por eso es muy peligroso subirse a este algoritmo. Es muy peligroso alimentarlo, incluso hasta contestarle. Lo que hay que hacer es denunciarlo. ¿Sí? Bien, y esta vez nos tocó a nosotros estar de este lado. ¿Sí? Lamentablemente, nos pasó a nosotros. Guardemos este registro, sepamos cómo duele, cómo molesta, sobre todo para no replicarlo y no hacerlo nosotros. Evitemos hacerlo nosotros más adelante. ¿Sí? Tomemos registro. Esto se llama un poco de empatía, que tantas veces se pide y pocas veces se da. ¿Sí? Nosotros también hacemos estas mismas cosas con ideas políticas, con migrantes, permanentemente, hasta con colores de tez, ¿sí? Permanentemente. La estigmatización de las identidades marrones en la Argentina es permanente y eso es deshumanización. La estigmación de la visera, eso es deshumanización. Todo el tiempo. El mecanismo es siempre el mismo. Discurso de odio que replica en redes sociales, se retroalimenta y eso configura el algoritmo. Y a partir de ahí empieza a encuadrar cómo ves la vida. Por más que vos antes no lo veías así, hoy lo ves así. Porque crees que el mundo funciona de esa manera porque las redes sociales te muestran eso todo el tiempo. La defensa es la de siempre. Informarse, chequear, dudar de lo que ves en internet. Basta de fuente, lo vi en TikTok. Basta de eso. Informarse, ir a las fuentes, entender, dudar de que si algo viene demasiado prehecho, demasiado organadito, dudar de que te están queriendo vender algo que no es real, ¿sí?
Y las instituciones intermedias, las de la vida cotidiana, son muy importantes en este rol. Por ejemplo, los clubes de barrio de los que vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los lugares donde nos encontramos, donde conocemos al otro, donde sacamos el prejuicio, donde entendemos que hay realidades diferentes a las nuestras. Bien, y así pasó la frase de la semana o el tema de la semana, y espero que les haya interesado y les haya gustado. Si es así,